Buenos días y bendiciones para todos. Qué gusto de estar de regreso en la escuela dominical. Vamos a tomar ahora este tiempo para estudiar la palabra del Señor. Hemos estado comenzando con un nuevo tema acerca de la esperanza en Cristo. La semana pasada hablábamos acerca de que solo la esperanza en Cristo es segura y cierta. Hoy vamos a hablar acerca de la expresión de nuestra esperanza. Vayamos pues al Señor, pidámosle que su Espíritu Santo nos guíe para que podamos entender, comprender lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a esa esperanza que se llama Cristo Jesús. Padre, gracias te damos por este hermoso tiempo. Gracias, mi Dios, por darnos el tiempo para poder estudiar tu palabra, escudriñar, Señor, lo que nos dice con respecto a esa esperanza viva que es en Cristo Jesús. Permite, Señor, que cada una de las personas que tomarán el tiempo para estudiar este tema en esta ocasión puedan recibir el gran beneficio, la gran bendición de crecer en esa fe en ti, Señor. Y que podamos de esta forma, Señor, no solamente aprender esta parte importante de la vida espiritual, sino que cuando llegue el momento, compartamos con otros esa esperanza viva que solamente la tenemos en nuestro Señor Jesús. Lo rogamos, Padre Santísimo, en su santo nombre, en ese nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la lección de este día vamos a estarla viendo en el pasaje de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versículos 13 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, 13 al 25. Como ya dijimos, el título de la lección de hoy es la expresión de nuestra esperanza. La lección de hoy comienza con esta pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la religión y una relación con Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre la religión y una relación con Jesús? Y póngale usted cualquier religión, la religión a la que usted pertenece, la religión a la que sus familiares pertenecen. ¿Cuál es esa diferencia? Yo puedo decir que la diferencia principal entre la religión y la relación con Cristo es que la religión no puede darnos salvación. Esa es la base que yo logro entender. La religión no puede darnos salvación, pero Jesucristo sí, Él puede darnos salvación. Y hay un gran número de pasajes bíblicos que pueden darnos y hacernos ver la claridad entre estos dos asuntos que hemos hablado ahorita. La idea central de la lección de hoy es: nuestra esperanza en Cristo cambia cómo pensamos y vivimos en el mundo. Porque cuando usted ha desarrollado y ha conocido a Cristo y tiene la esperanza en Cristo, todo es diferente. Nada va a ser igual de como era antes que usted llegara a conocer a Cristo. Nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir debe de ser diferente. Debe de haber un cambio. Si no lo hay, necesitamos hacer una autoevaluación y pensar
si aún estamos confiando en alguien más o en algo más que en Cristo. Déjeme leerle un poco acerca de cómo podemos aplicar la lección a la vida. Dice así: cuando las personas escuchaban hablar de Jesús, se quedaban asombradas, pues nunca antes nadie había hablado con tanta autoridad. Eso dice Mateo 7:29 y capítulo 8, versículo 9. Hoy, por supuesto, hay detractores de Jesús. Algunos hasta dicen que Jesús nunca existió. Nadie ha postulado esta situación mejor que el académico de la Universidad de Oxford, C.S. Lewis. Cuando Jesús dice, por ejemplo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. C.S. Lewis nos advierte que hay solo 3 conclusiones a las cuales podemos llegar. Jesús tiene que haber sido un engañador, un charlatán o un lunático, o en verdad ser la persona que decía ser. Hay solo una opción: confesar como Simón Pedro dijo en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El mundo evaluará a Jesús de muchas maneras, pero el creyente voluntariamente adopta esa opción. Al poner nuestra fe en Jesús, nuestra perspectiva cambia, porque el señorío de Jesús cambia nuestra manera de pensar y vivir. Lejos de vivir solo para obtener las cosas de este mundo, Cristo se vuelve el centro de nuestra existencia y vivimos para dar gloria a Dios y servir a nuestros semejantes. Por eso, Cristo es la expresión de nuestra esperanza. Como ya lo mencionamos, el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25. Cuando hablamos acerca de Pedro, necesitamos decir que Pedro reveló una verdad fascinante para aquellos que estaban siguiendo a Cristo en su tiempo. Porque lejos de la iglesia ser una idea, Dios inspiró el Antiguo Testamento con nosotros en mente. Ni los profetas ni los ángeles de Dios podían entender la simpleza del Evangelio de Jesús. Nosotros, usted y yo, somos el objeto de la revelación de Dios. El apóstol Pablo habla de ese privilegio en Efesios capítulo 3, versículos 2 al 10. Por lo tanto, debemos seguir adelante hasta poder vivir en santidad. Leamos pues, para comenzar, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 13 al 16. Primera de Pedro 1, 13 al 16. La palabra de Dios dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo.
El cristiano verdaderamente no puede verse como víctima. Las circunstancias y las pruebas de la vida pueden abofetearnos, pueden tenernos en una condición, en ocasiones, de sumisión. Pero nosotros necesitamos comprender que nuestra posición, que nuestra perspectiva debería de ser una perspectiva de redención. Cristo nos redimió, nos compró nuevamente de esa esclavitud que el pecado tenía en nosotros. La palabra redimir quiere decir volver a comprar. La idea es como de una persona que va a una casa a empeñar un objeto muy valioso y que recibe un pago muy poco, muy pequeño, por eso tan valioso. Usted y yo, desde el principio de la creación del mundo, recibimos un valor muy precioso, un valor que no podía compararse con nada, ni siquiera con lo más precioso de la creación. La Biblia dice que usted y yo recibimos algo especial de parte de Dios. Él puso en nosotros su soplo. Ese soplo de vida que Dios puso en nosotros nos hizo especial. Pero cuando el pecado logró arrebatarnos de las manos del Señor por nuestra propia elección, caímos empeñados, desvalorados, y solamente el pago de Jesucristo en la cruz logró darnos ese valor que teníamos desde el principio. Pedro nos desafía de tres maneras. Una, debemos de entender, debemos de obedecer y debemos de ser individuos que llevan ese valor que Dios depositó en nosotros. La vida cristiana es una vida que está integrada en todo aspecto, pues tiene una buena razón y respuesta para las dudas que el enemigo pueda utilizar. Ese valor que Cristo nos ha dado combate cualquier mentira que el enemigo quiera levantar en contra de nosotros. Por eso, el cristiano debe de vivir en gracia. El cristiano debe de vivir en esa santidad y no en la conformidad que el mundo provee. Porque el mundo, la carne, el pecado, está interesado en que pasemos una vida de conformidad, una vida en la que vivamos con lo que nuestros ojos alcanzan a ver, nuestros ojos físicos, nuestros pensamientos físicos, carnales. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de vivir en la gracia y en la santidad para que podamos lograr ver ese propósito eterno que Dios ha puesto en nuestros corazones. El cristiano puede vivir en gracia y santidad porque ahora podemos obedecer. Hoy que vivimos en Cristo, hemos desarrollado obediencia. Antes no queríamos obedecer a Dios. No estábamos interesados en obedecer a Dios. Estábamos interesados en vivir nuestra vida a nuestra manera, en hacer las cosas en base a nuestra manera, nuestra mejor manera de pensar. Pero siempre salíamos cortos. ¿Por qué? Porque no pensábamos. Los pensamientos que llevábamos no eran esos pensamientos de bienestar,
esos pensamientos buenos que Dios tiene para con nosotros, esos pensamientos excelentes que Él tiene. Por tanto, dice el pasaje que leíamos, ciñamos nuestros lomos de nuestro entendimiento, seamos sobrios y esperemos por completo en la gracia que vendrá cuando Jesucristo sea manifestado. Es entonces que nosotros vamos a poder ver completamente la gracia, ese don perfecto, ese regalo maravilloso que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. La Biblia nos enseña que debemos ser santos porque Dios nuestro Señor es santo. Nosotros debemos de vivir con gracia y santidad para mantenernos apartados del mundo. Solamente cuando vivimos bajo esa gracia, cuando vivimos en esa santidad, vamos a vivir apartados del Señor. La palabra santidad no significa perfección. La palabra santidad no significa un individuo que ha pasado cierta cantidad de pruebas, vicisitudes en la vida y que ahora ha sido nombrado un santo para los hombres. No, la santidad comienza desde el momento cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Santidad significa ser apartado para algo, para alguien. En el Antiguo Testamento se nos habla de utensilios, de vasijas, de días que eran santos para Dios, apartados exclusivamente para la adoración y la glorificación de Dios. Y eso es lo que tú y yo somos cuando hemos venido a Cristo. Por eso nuestra esperanza en Cristo cambia nuestros pensamientos y nuestra manera de vivir, porque nos lleva hacia esa santidad, hacia esa actitud, hacia esa manera de vivir, una manera de vida apartada de la forma en como el mundo normal y corriente vive. El mundo está interesado solamente en sus vicios, en sus deseos, en sus pasatiempos, pero una persona que ha recibido a Cristo en su corazón tiene el interés de vivir de la manera como Dios quiere que viva. En otras palabras, el cristiano obediente tiene una meta en mente. Ahora, esa persona desea vivir con santidad, imitando al Señor Jesucristo. ¿Sabe? Algunos piensan equivocadamente que la santidad, como ya dije, es un estado extremo, que solo una persona beatificada puede alcanzar. Otros piensan que ser santo tiene que ver con separarse completamente de la sociedad. Pero la palabra de Dios no nos enseña tal cosa. La Biblia nos dice que Jesús fue santo y nunca se separó como un monje ermitaño. Ser santo demanda ser una persona confinada que ha rechazado el mundo de manera absoluta. Es esa ideología, esa tendencia que lleva a deshonrar a Dios. Es una persona que ha aprendido a vivir en el mundo, pero que ahora está guiada por los valores del reino, deseando agradar a Dios con su forma, su manera de vivir. El siguiente pasaje de 1 de Pedro 1, 17 al 21 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En cierto sentido, el apóstol Pedro reconoce la realidad de la vida cristiana como distinta a la vida que antes vivíamos. Sin duda, antes tú y yo éramos miembros en espíritu y en acción de nuestras comunidades, de la sociedad, y se nos aceptaba como parte de esta sociedad. Teníamos todos los derechos de un ciudadano nativo, pero ahora que hemos llegado a Cristo, esa misma sociedad a la que pertenecíamos, esa antigua manera de vivir, ya no nos ve bien, ya no nos acepta. Ahora, dice la palabra, somos como peregrinos. Vamos de pasada y no tenemos ningún privilegio. No se nos concede ningún privilegio. ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos a ese mundo, a ese reino. Por eso, Pedro nos dice que nosotros debemos de aceptar que ahora somos peregrinos. El mundo ya no es nuestro destino. Ahora solo caminamos. Por la fe en Cristo solo caminamos hacia esa morada celestial. En los tiempos antiguos y aún en estos tiempos, hay ciertas personas que hacen peregrinajes. Algunos van a Tierra Santa pensando que el haber llegado a pisar ese lugar completará una salvación, pero la palabra de Dios no nos dice eso. Ni aún con llegar hasta esos lugares que se consideran santos, apartados, exclusivos para adorar a Dios. Ni siquiera pisar esos lugares y estar allí pueden traer esa salvación que solamente llega a través de Cristo. La peregrinación es algo que nos va a llevar hasta el Señor, pero no es algo que nos va a hacer hijos de Dios. Caminamos a través de este mundo porque somos hijos de Dios y llevamos el título de ciudadanos del reino celestial porque Cristo nos ha dado ese título. Cristo nos redimió. Debemos de recordar eso. Cristo nos redimió. Él nos compró. Él nos volvió a dar el valor que antes poseíamos y ahora un valor mayor, porque la palabra de Dios dice que en nosotros Él deposita su Espíritu Santo como un sello que nos da la seguridad de que un día Él vendrá y nos llevará con Él. Por lo tanto, el amor de Dios nos motiva, o debería de motivarnos a vivir con santidad y pureza, por ese poder que solamente el Espíritu Santo del Señor puede darnos. Así que debemos de tener ánimo, debemos de animarnos, porque Cristo probó que Él venció a la muerte.
resucitó y a través de su resurrección, ahora nosotros podemos vivir una vez más. Podemos tener esa vida, ya no morir doblemente. Porque una persona que no tiene a Cristo morirá 2 veces. Morirá físicamente y morirá espiritualmente. Pero aquella persona que tiene a Cristo en su corazón, que recibe a Cristo en su corazón, morirá solamente una vez físicamente, pero vivirá por la eternidad. Para concluir, Primera de Pedro 1, 22 al 25 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué la Biblia nos dice que debemos de amarnos y tener un amor que debe de unirnos? Y sabe, la única respuesta es que ese amor de Cristo es como ese aceite que cura y que alivia las intensas situaciones difíciles entre los seres humanos. Aunque hemos sido diseñados para vivir en sociedad, muchas veces nos es difícil vivir en sociedad. Hay ciertas personas que tienen muy poca paciencia para lidiar con otros. Hay muchos padres que les pesa después, no porque no los quieren o porque no los aman, pero les pesa aún haber tenido una familia. Hay muchos individuos que desean volver a como estaban antes, solos, sin nadie de quien preocuparse. Pero cuando Cristo llega y llena nuestro corazón de su amor, entonces lograremos amar a otras personas. Y posiblemente hoy que eres cristiano, que tienes a Cristo en tu corazón, tú o alguien ha perdido su lugar en la sociedad. Es posible que en la familia, o en el trabajo, o la escuela, o entre la sociedad que tú vives, la vecindad, hay personas que te ven mal, porque ahora tú te haces llamar cristiano. Tú vas a la iglesia y quieres vivir una vida apartada para el Señor, santificada para Él. Y unas personas, en vez de verte de buena manera, te miran de una manera equivocada. Posiblemente antes tú llevabas algún tipo de práctica religiosa, pero que sinceramente no llenaba ese vacío que solamente es llenado por Cristo. Y ahora que Cristo ha llegado a tu corazón, los individuos te ven mal, de mala forma. Sabes, la palabra de Dios nos dice que nosotros ya no somos renacidos de simiente corruptible, de algo que se deteriora, de algo que no tiene valor. No, ahora hemos sido renacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Antes éramos como esa hierba seca, como esa flor que en la mañana se mira muy hermosa, pero después del intenso sol de todo el día se marchita.
Y así eran nuestras vidas. Pero ahora que el Señor vive en nosotros, nuestras vidas tienen un mayor valor. Y las personas lograrán ver ese valor cuando decidimos poner nuestra esperanza en Cristo, quien ha cambiado no solamente nuestra manera de pensar, sino nuestra manera de vivir en el mundo. Concluyamos pues con este pensamiento. Ponlo en práctica. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo les recuerda que cuando era niño, hablaba, pensaba y juzgaba como niño, pero ya no lo era. Primera de Corintios 13:11. La vida cristiana desarrolla un cambio en la manera de pensar, pero no tiene que ver con añadir años, sino con esa madurez espiritual. Así que este día, al terminar esta lección, decide hoy que vas a dedicar una parte de cada día para evaluar tus pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Decídete a hacer eso. Dedícate para que tu vida evaluada en base a la palabra de Dios logre comenzar a hacer los cambios que Cristo puede tener. Cambia. Decide que vas a descartar las ideas y creencias que no pueden ser conciliadas o reconciliadas con la fe en Jesús. Porque hay ideas, hay creencias que aparentemente son correctas, pero cuando la comparas con la fe en Cristo, con el cambio que solamente Cristo puede hacer, te darás cuenta que esas creencias, que esas ideas, en vez de ayudarte, te van a perjudicar. Por último, habla. Expresa sentimientos, pensamientos sanos con la familia, en el trabajo, con tus amistades. Espera que ellos noten el cambio, creando oportunidad para presentar el Evangelio de Jesucristo. Las personas no van a creer muchas veces por nuestra manera de hablar, pero sí por nuestra manera de comportarnos, por la forma en cómo nos llevamos con ellos. Dejemos ya a un lado esas ideas que no traen honra y gloria al Señor y comencemos a introducir los pensamientos y la manera de vivir que Cristo nos enseñó. Recuerda, el creyente en Cristo es una criatura nueva, con nuevos valores, con nuevo vocabulario. El cristiano crece en el conocimiento y el razonamiento de la mente de Cristo, y esto se refleja en la manera de pensar, en la manera de vivir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice 2 de Corintios 5:17. Vayamos pues al Señor y concluyamos suplicando que Él nos ayude en esta semana a vivir de una manera diferente, a actuar de una manera diferente, para poder proclamar esa esperanza de Cristo Jesús. Padre, gracias te damos por este hermoso tiempo que hemos estado en contacto de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a valorar ese cambio que ella quiere hacer en nuestras vidas y a ver la vida desde la perspectiva de Cristo, Señor, para que podamos de esta manera traer honra y gloria a tu santo nombre, mostrando al mundo que tú has comenzado a cambiar nuestras vidas. Bendice a todos los que estuvieron en este tiempo, Señor,
dedicando sus vidas a ti, escudriñando tu palabra. Pues lo rogamos y lo suplicamos todo en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, gracias una vez más por este tiempo que compartimos. Te invitamos para el culto de adoración de este día, un culto que traerá palabra para que tú la utilices en el momento que el Señor te ponga para poder usarla. Por el momento, que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima, si Él nos lo permite. Bendiciones.